Hay momentos en los que la vida parece un edificio que se viene abajo, situaciones inesperadas que nos sacuden, personas que nos fallan, circunstancias que no sabemos cómo enfrentar. De pronto, todo lo que creíamos firme comienza a temblar. Las certezas se desmoronan y el alma entra en un estado de urgencia. ¿Qué hacer cuando todo falla? ¿A dónde correr cuando el corazón se rompe? Cuando los planes no se cumplen, cuando las fuerzas ya no alcanzan. Vivimos rodeados de cosas que prometen seguridad. Relaciones, trabajo, salud, dinero, estabilidad emocional. Pero basta un diagnóstico, una llamada, una traición, una pérdida, para descubrir cuán frágil es todo eso. Es entonces cuando entendemos lo que antes solo repetíamos como una frase, que nuestro único refugio verdadero es Dios. Dios no es una idea bonita, no es una teoría espiritual, no es una opción más. Él es el único lugar seguro cuando todo lo demás falla. Su presencia no se derrumba, su amor no se agota, su fidelidad no se debilita. Él no cambia, no se ausenta, no abandona. La palabra del Señor lo dice con fuerza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Eso no es poesía, es una verdad espiritual, emocional y práctica. Cuando nadie puede ayudarte, Él puede. Cuando todos te dejan, Él se queda. Cuando todo lo terrenal se cae, Él permanece en pie, y no solo permanece, sino que te cubre, te levanta y te sostiene. Muchos conocen a Dios en la teoría, pero es en los momentos de crisis donde realmente lo experimentamos como refugio. No porque Él no estuviera antes, sino porque es en el quebranto donde el alma se rinde, se vacía y busca lo eterno, donde uno deja de correr tras lo superficial y comienza a clamar por lo que realmente tiene valor. Es ahí donde el Padre extiende sus brazos, no para juzgarte, sino para protegerte. No para señalar tu debilidad, sino para ser tu fortaleza. Y tal vez eso es justo lo que está pasando contigo. Quizás estás en un punto en el que todo a tu alrededor ha comenzado a fallar. Pero no es el fin. Es una oportunidad divina para conocer a Dios de una manera más profunda, más real, más íntima. Él no te está castigando. Él te está llamando a entrar a su refugio, a dejar que Él sea tu abrigo, tu sostén, tu escondedero. Porque cuando todo falla, no es el caos quien tiene la última palabra. Es Dios, y Él siempre tiene el control. Cuando todo falla, la reacción más natural del ser humano es entrar en desesperación. Buscamos respuestas donde no las hay. Intentamos reparar lo que está fuera de nuestro control. Y muchas veces terminamos más heridos tratando de sostener lo que ya se está desmoronando. Pero hay algo que necesitamos entender desde lo más profundo del alma. El fracaso de lo humano no es el fin, es el principio del obrar de Dios. La palabra está llena de historias donde todo parecía perdido, y justo ahí, en medio del colapso, el Señor se manifestó con poder, no porque antes no estuviera, sino porque Él actúa en los momentos en los que el hombre reconoce su límite. Cuando ya no hay recursos, ni explicaciones, ni salidas, el refugio de Dios se revela como la única alternativa real. Uno de los ejemplos más impactantes lo vemos en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Por delante, un mar imposible de cruzar. Por detrás, el ejército egipcio dispuesto a destruirlos. No tenían armas, no tenían estrategia, no tenían escapatoria. Todo había fallado. Pero Moisés levantó su voz, no con una solución humana, sino con una palabra del cielo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Ese es el lenguaje del refugio, no el de la ansiedad, ni el de la prisa. Es la voz que sabe que, aunque todo en lo visible se ha caído, Dios sigue siendo fiel. Es esa paz profunda que no viene de las circunstancias, sino de saber que quien gobierna el universo está de tu lado. Muchos buscan refugios temporales, distracciones, escapismos, personas, vicios emocionales, pero ninguno de ellos protege el alma. Solo la presencia de Dios fortalece, sana y levanta desde lo más profundo. Por eso, en lugar de preguntar,
¿por qué me pasa esto? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿dónde estoy corriendo a refugiarme? Cuando todo falla es cuando se define dónde está tu confianza. Cuando ya no hay redes de seguridad, cuando el piso desaparece, cuando los recursos no alcanzan, es ahí donde se prueba si tu fe estaba en lo que tenías o en quién eres en Cristo. Y aun si tú dices, no tengo fe suficiente, la buena noticia es que Dios no requiere una fe grande, sino una fe sincera. Aunque sea pequeña como un grano de mostaza, aunque tiemble, aunque dude, si se rinde a Él, Él hará el resto. Tal vez en este momento no lo ves, pero cada pieza que se ha movido, cada plan que se ha roto, cada situación que te ha dejado sin respuestas, ha sido una invitación sagrada a entrar al refugio del Altísimo, a dejar de luchar con tus fuerzas y empezar a descansar en las de Él. Él no está esperando que llegues fuerte, solo que llegues, y cuando lo hagas, te darás cuenta de que no necesitabas que todo saliera bien para tener paz. Solo necesitabas a Dios. El alma humana tiene una necesidad profunda de sentirse segura. Desde niños buscamos refugio en los brazos de nuestros padres, en una mirada que tranquiliza, en una voz que diga, todo va a estar bien. Y aunque crecemos, esa necesidad no desaparece, solo cambia de forma. Buscamos refugio en el éxito, en las rutinas, en relaciones, en posesiones, pero nada de eso puede llenar lo que solo Dios puede ocupar. Porque el verdadero refugio no es un lugar físico, es una presencia, es ese espacio invisible pero real, donde el alma descansa, aunque todo afuera esté temblando. Y ese refugio es el Señor, no como un concepto religioso, sino como una experiencia viva que sostiene al que cree. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Cuando todo falla, correr a Dios no es una opción decorativa. Es la única alternativa que garantiza vida, paz, dirección y fortaleza. El nombre del Señor no es solo una palabra bonita para pronunciar. Es una torre, una estructura sólida, un lugar que no se mueve con los vientos ni se desmorona con las tormentas. La diferencia entre los que sobreviven a la prueba y los que se hunden no está en la magnitud de la tormenta, sino en dónde se han refugiado. Porque todos enfrentamos vientos contrarios. Todos, en algún momento, caminamos por el valle de sombra. Todos lloramos. Todos perdemos, todos dudamos, pero no todos se rinden, no todos colapsan. Hay quienes, aunque estén rotos por dentro, permanecen en pie. ¿Por qué? Porque su alma encontró refugio en Dios. Y no se trata de tener una vida sin problemas. Se trata de tener una fe que no depende de lo que pasa, sino de quién es Dios. Una fe que dice, aunque todo falle, aunque los muros se caigan, aunque me quede sin respuestas, yo confío. No es fácil llegar a ese punto, pero se puede cuando uno ha probado todo y nada llena. Se puede cuando uno ha tocado fondo y no hay nadie que entienda el dolor que uno lleva dentro. Es ahí donde uno alza los ojos y clama con sinceridad, Señor, sé mi refugio. Y Él responde, porque Dios no desprecia un corazón quebrantado, no ignora al que viene buscando abrigo. Él no es como los hombres, Él no se cansa, no se ofende, no se aleja. Él es paciente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Hoy puedes dejar de correr hacia todo lo demás que no te sostiene. Hoy puedes entrar a ese lugar sagrado donde las cargas se hacen más livianas y la esperanza renace. No tienes que esperar a que todo se acomode. Solo necesitas un corazón dispuesto a confiar. Y cuando lo hagas, descubrirás que, aunque todo falle, Dios no. Cuando todo falla, no solo enfrentamos la pérdida externa, también ocurre algo por dentro. El alma comienza a llenarse de pensamientos que golpean fuerte. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que hice algo mal? ¿Por qué me pasa esto si yo he creído, si yo he orado? Es en ese punto donde la batalla más dura no es contra las circunstancias, sino contra las mentiras que el enemigo siembra en la mente. El enemigo sabe que no puede quitarte a Dios, pero intentará convencerte de que Dios ya no está contigo. Usará el silencio,
usará el dolor, usará tus emociones en tu contra. Pero ahí es cuando más debes recordar lo que está escrito, lo que no cambia, lo que no depende de cómo te sientes hoy. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, versículo 3. Esa confianza no nace de la lógica, no viene del entorno, viene de haber conocido a Dios en el secreto, de haberlo sentido cuando nadie más estuvo, de saber que, aunque no entienda el proceso, Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo suyo. Hay algo poderoso en entender que Dios no necesita que todo esté bien para manifestarse. Al contrario, muchas veces se revela con más claridad cuando todo se ha roto, porque en el quebranto hay espacio para lo eterno. Cuando el alma ya no puede más, es ahí donde su gracia desciende con fuerza. Mira a Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Y sin embargo perdió todo: hijos, bienes, salud, amigos. Todo falló, todo se vino abajo. Pero en medio de esa ruina, en medio del dolor más extremo, Job pronunció palabras que aún retumban con poder: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. Eso es refugiarse en Dios. No negar el dolor, no fingir fuerza, sino declarar con lágrimas que Dios sigue vivo, sigue reinando y sigue siendo mi esperanza. A veces el Señor no nos saca de la tormenta de inmediato, porque quiere que aprendamos a caminar sobre el agua, a escuchar su voz en el viento, a depender solo de Él. No porque nos quiera ver sufrir, sino porque nos está formando, purificando y preparando para cosas mayores. El refugio no es una burbuja donde nada nos toca. Es un lugar donde todo puede tocar nuestra vida, menos nuestra fe, porque cuando uno se refugia en Dios, puede llorar sin perder la esperanza, puede dudar sin rendirse, puede ser débil sin dejar de estar sostenido. Hoy, más que respuestas, tal vez lo que necesitas es recordar quién es tu Dios, el que te escogió desde antes que nacieras, el que conoce tu sentarte y tu levantarte, el que cuenta tus lágrimas y guarda tus oraciones, el que pelea por ti cuando no tienes fuerzas para pelear, el que ha prometido que jamás te dejará y Él cumple lo que promete. Y si todo lo demás te ha fallado, que eso no te hunda, que eso te lleve al único lugar donde puedes ser sanado de verdad, la presencia del Altísimo. A veces no se trata de grandes tormentas. No siempre el dolor llega con estruendo. En ocasiones el quebranto se filtra en lo cotidiano, en la rutina, en los silencios. Un día te das cuenta de que ya no sonríes como antes, que tu fe no es tan firme, que las oraciones son más cortas y las cargas más largas. No hubo un gran evento que lo provocó, simplemente el alma se fue desgastando y sin darte cuenta, todo ha comenzado a fallar por dentro. Pero incluso en ese desgaste sutil, Dios sigue siendo tu refugio. Él no espera que llegues en llamas para venir a socorrerte. Él está atento a cada suspiro, a cada pensamiento que no puedes decir en voz alta. Él conoce tu corazón más de lo que tú mismo lo comprendes. Hay un salmo que habla de esto con una ternura que abraza. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. ¿Lo ves? No dice que Dios se acerca cuando tú estás fuerte, sino cuando estás quebrantado, cuando ya no puedes sostenerte, cuando estás al borde del colapso interior. En ese punto muchos sienten vergüenza, piensan que Dios se alejará por su debilidad, por su confusión, por su falta de fe, pero la palabra dice lo contrario. En esos momentos, Él se acerca. Cuando todo falla, no hay necesidad de esconderte, no necesitas aparentar ante aquel que lo ve todo. Lo que necesitas es rendirte, no en derrota sino en confianza. Decirle: Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero tú me sostienes. No entiendo, pero confío. No veo salida, pero tú eres mi refugio. Esa rendición es poderosa, porque el Señor no desprecia al que se humilla, sino que levanta al humilde, restaura al herido y honra al que le entrega su dolor. Y algo hermoso sucede cuando uno hace de Dios su refugio. Lo que antes nos destruía, ya no nos gobierna. Lo que antes nos hundía, ya no nos define.
porque en la presencia de Dios el alma encuentra dirección, propósito y fuerza que no es humana, es fuerza del cielo. El proceso puede continuar. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero cuando estás refugiado en Dios, tú cambias. Ya no reaccionas igual, ya no temes igual, ya no caminas solo, porque ahora sabes que Dios no es solo un concepto, es tu lugar seguro. Recuerda siempre esto cuando todo falla. El refugio de Dios no es un escondite para escapar del mundo. Es un lugar de transformación donde lo que parecía tu final se convierte en el inicio de algo nuevo, donde las cenizas se convierten en belleza, donde el llanto se convierte en fortaleza, donde el silencio se llena con la voz de aquel que nunca te ha dejado. Cuando todo falla, una de las cosas más difíciles de sostener es la esperanza, porque la espera se vuelve pesada y el alma empieza a preguntarse si de verdad hay algo al otro lado del valle. El enemigo susurra que nada cambiará, que es mejor acostumbrarse al dolor, que quizás ya no hay promesas que se cumplan para ti. Pero esa voz no viene de Dios. La voz de Dios no aplasta, levanta, no apaga, enciende, no desalienta, fortalece. Y si hay algo que la palabra repite una y otra vez, es esto: nuestra esperanza no está vacía, no es un deseo al aire, ni una ilusión sin fundamento. Es una esperanza viva, anclada en un Dios que cumple lo que promete. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Una esperanza viva no muere con las circunstancias, no se marchita con los retrasos, no se apaga cuando los hombres fallan. ¿Sabes por qué? Porque no depende del hombre. No está basada en lo que tú puedas hacer, ni en lo que otros digan. Está fundada en lo que Dios ya hizo en la cruz y en lo que sigue haciendo en ti día tras día. Tal vez ahora no lo ves claro. Quizás lo que tienes frente a ti no parece un camino, sino un desierto. Pero Dios no te ha abandonado en medio de ese terreno seco. Él es el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Él no improvisa. Él sabe exactamente cómo te va a sacar de ahí. Y mientras tanto te guarda, te moldea y te fortalece. Cuando todo falla, recuerda que no todo se ha perdido. Si tienes al Señor, tienes esperanza. Aunque no tengas fuerzas, aunque estés cansado, aunque no sepas cómo seguirá todo, aún así, puedes decir: Señor, tú eres mi esperanza, mi refugio, mi salvación. Porque la esperanza no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien las tiene todas. Dios no espera que veas el futuro completo, solo quiere que des un paso más, un día más, un momento más, que no sueltes su mano, que le digas: aunque no lo entiendo, sigo aquí contigo. Y en esa fidelidad sencilla, día tras día, Él hará lo imposible. Si hoy tu esperanza se ha debilitado, si sientes que ya no puedes más, no te condenes. No eres menos espiritual por sentirte así. Solo eres humano, pero también eres hijo. Y los hijos, incluso cuando dudan, pueden correr al Padre. Refúgiate en Él, con tu corazón sincero. No necesitas oraciones perfectas, solo necesitas decirle: Señor, aquí está mi alma cansada. Aquí está mi corazón herido. Reaviva en mí la esperanza. Ayúdame a creer otra vez. Él te escuchará. Y no solo eso, te responderá. A veces cuando todo falla, lo que más cuesta no es sobrevivir, es seguir confiando. Porque hay procesos que no solo hieren, sino que desgastan la fe. Y no porque uno quiera dejar de creer, sino porque el alma se cansa de esperar, de orar sin ver cambios, de mantenerse firme mientras todo alrededor se desmorona. Es ahí donde muchos abandonan, no porque dejaron de amar a Dios, sino porque ya no sienten que pueden seguir. Y sin embargo es justo en esos momentos donde Dios se manifiesta como refugio de una manera más personal, porque Él no es solo refugio para los fuertes, es refugio para los que están al borde del colapso, para los que no tienen palabras, para los que no tienen respuestas, para los que oran con lágrimas y silencios. El profeta Isaías lo expresó con una belleza poderosa.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. No dice que tendrás paz si todo va bien. Dice que serás guardado en paz si perseveras en pensar en Él, en confiar en Él, aun cuando todo lo demás se mueva. Esa es la batalla más profunda, la que ocurre en la mente. Cuando llegan pensamientos de derrota, de miedo, de abandono, pero ahí, en ese campo de batalla, el refugio de Dios también se hace presente, no solo para proteger tu cuerpo, sino para guardar tu mente y tu corazón. Y esa paz, de la que habla Isaías, no es cualquier paz, es completa, es una paz que no depende de las noticias, ni del diagnóstico, ni del dinero, ni de si la gente se quedó o se fue. Es la paz que viene cuando, incluso en medio del fuego, uno sabe que Dios está aquí. Eso no significa que no sientas, significa que tus sentimientos ya no gobiernan tu dirección. Significa que puedes llorar y al mismo tiempo avanzar, que puedes temblar pero sin soltar la mano del Padre, que puedes estar rodeado de caos y aún así declarar: mi confianza sigue intacta, porque mi refugio no es lo que tengo, es quien me sostiene. Y cuando haces de Dios tu refugio, algo profundo cambia en ti, porque ya no vives esperando que todo sea perfecto. Aprendes a vivir con gozo incluso cuando nada es perfecto, porque tu paz no se basa en lo que pasa, sino en lo que ya está escrito. Y lo que está escrito es que tú no estás solo, que no estás desamparado, que no estás olvidado. Dios te ha visto desde el principio, desde antes que comenzara la prueba, desde antes que cayeran las puertas, desde antes que te sintieras tan débil. Él ya sabía. Y por eso preparó este refugio, su presencia, su palabra, su fidelidad. Si hoy todo parece estar en ruinas, si tu mente está cansada, si tus fuerzas ya no son las mismas, esta palabra es para ti. En Dios todavía hay refugio. Y no solo para resistir, sino para renacer. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte con mayor fuerza, con mayor fe, con mayor madurez espiritual. Solo no sueltes su mano. No te escondas de Él, escóndete en Él. Cuando todo falla, a veces no solo queda el vacío, queda la culpa. La sensación de haber hecho algo mal, de no haber orado lo suficiente, de no haber tenido la fe adecuada. El enemigo se aprovecha de ese terreno vulnerable para sembrar dudas. Si hubieras actuado diferente, no estarías así. Dios se ha alejado porque tú lo decepcionaste. Y así, la voz del acusador se disfraza de conciencia, llenando el corazón de confusión. Pero esa no es la voz de Dios, porque Dios no aplasta al caído, lo levanta. Dios no se goza en señalarte, se glorifica en restaurarte. Él no es como los hombres, su gracia es mayor que tu error, su amor es más grande que tu duda, y su misericordia no depende de tu desempeño. Lo dice la Escritura con una ternura firme. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios, justo, bienaventurados todos los que en Él esperan. Isaías capítulo 30, versículo 18. Dios te espera, no con juicio en la mano, sino con piedad, con compasión, con brazos abiertos. No importa cuántas veces hayas sentido que fallaste, Dios no se ha movido de su lugar. Él sigue siendo tu refugio. No necesitas demostrarle nada, solo necesitas volver a Él, tal como estás. Porque muchas veces, cuando todo falla, también es porque llegamos al final de nuestros intentos humanos. Hicimos todo lo que pudimos, luchamos, calculamos, oramos, intentamos, y sin embargo no funcionó. Y ahí es donde la gracia entra en escena. La gracia de saber que no todo depende de ti, que tu restauración no depende de que lo hagas perfecto, sino de que te rindas al único que puede hacer nuevas todas las cosas. Es en ese terreno de ruinas donde Dios construye lo eterno, donde el orgullo se cae y la humildad florece, donde lo superficial se desvanece y lo profundo nace, donde ya no necesitas impresionar a nadie, solo necesitas descansar en el Padre. Y cuando llegas ahí, algo cambia, porque ya no ves el fracaso como final, sino como puerta, como el inicio de una nueva obra.
como el terreno donde el alfarero pone sus manos y empieza a moldear de nuevo, con cuidado, con paciencia, con amor. Dios no terminó contigo. No importa lo que haya fallado. No importa lo que hayas perdido. Tú no estás perdido. Estás en el proceso. Y ese proceso no terminará en destrucción, sino en gloria. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy puedes soltar la culpa, el autoengaño, el castigo que te has impuesto. Hoy puedes levantar la mirada y decir: Señor, sé mi refugio otra vez. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Restaura lo que se rompió. Renueva lo que se apagó. Levanta lo que cayó. Y hazlo no por quien soy, sino por quien tú eres. Y Él lo hará, porque cuando todo falla, Dios no falla. Cuando todo falla y ya no hay a quien acudir, hay un lugar al que muchos llegan, no porque lo eligieron, sino porque fue el único que quedó la presencia de Dios. Y lo que para algunos parece el final del camino, para Dios es el principio de una restauración. Dios no desperdicia los momentos difíciles. Él no permite el quebranto para destruirte, sino para revelarte lo que antes no podías ver. Porque cuando todo está bien, uno se distrae fácilmente. Uno se apoya en lo que tiene, en lo que puede controlar, en lo que entiende. Pero cuando todo se desmorona, es cuando el alma se vuelve sensible, dispuesta, rendida. Es ahí donde Dios habla más claro, más fuerte, más íntimo. La Escritura dice con poder: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Lo que se ve puede estar cayéndose, pero lo que no se ve puede estar fortaleciéndose. Dios no solo arregla lo de afuera, transforma lo de adentro. Y muchas veces, lo más grande que Él quiere hacer no es darte una solución, sino hacer de ti una nueva persona. Una persona más firme, más sabia, más compasiva, más llena de fe. Cuando todo falla, el refugio no solo sirve para protegerte del dolor, también sirve para darte dirección. Es ahí, en lo secreto con Dios, donde el alma empieza a ver diferente, donde lo que parecía pérdida se transforma en enseñanza, donde lo que parecía ruina se convierte en cimiento para algo nuevo, donde uno entiende que a veces Dios no evita la caída, porque en el suelo es donde aprendemos a depender de Él completamente. Y una vez que pruebas la profundidad de su consuelo, ya no vuelves a ser el mismo, ya no te impresiona tanto lo externo, ya no pones tu paz en lo pasajero, porque ya sabes que, incluso si todo se cae, tú puedes permanecer de pie, porque estás en Él. Hoy quizás aún estás en medio del dolor. Tal vez sigues esperando respuestas, pero déjame decirte esto: Dios no ha terminado. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque Él te está hablando, Él te está llamando, Él te está mostrando que no necesitas tenerlo todo claro para confiar. Solo necesitas dar el paso de volver a su refugio. No importa cuánto hayas perdido, Dios es experto en restaurar. Él es el único que puede dar vida a lo que parecía muerto, propósito a lo que parecía inútil y belleza a lo que parecía arruinado. Cuando todo falla, no estás solo, estás en el umbral de una obra nueva, y Dios será tu refugio, tu fuerza y tu guía, hasta que veas con tus propios ojos lo que Él ya ha planeado para ti. A esta altura del camino, después de atravesar palabras que han tocado los rincones más profundos del alma, queda algo firme, eterno, inconmovible. Dios no falla. Cuando todo lo demás se desmorona, Él permanece. Cuando el mundo se sacude, su palabra sigue en pie. Cuando el corazón está débil, su fidelidad lo sostiene. Tal vez hoy no tienes fuerzas para seguir luchando. Tal vez estás en ese punto donde todo a tu alrededor parece derrumbado, sin dirección, sin esperanza. Pero escucha bien, eso no es tu final. Es el terreno donde Dios va a comenzar de nuevo contigo. Porque el refugio de Dios no solo es un abrigo, es un taller donde Él reconstruye lo que el mundo quiso destruir. No para devolverte a como eras antes, sino para hacer de ti una obra más fuerte, más profunda, más firme. No estás perdido.
No estás olvidado, no estás desechado, estás en proceso. Y mientras tanto no estás solo, el Señor está contigo. Sabe lo que sientes, entiende tus silencios, cuenta tus lágrimas y se mueve con poder en favor del que en Él confía. Porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, versículo 7. Que estas palabras no se queden en el oído, que se graben en el alma, que te acompañen en la noche, que se levanten contigo en la mañana, que te recuerden una y otra vez que aunque todo falle, Dios es tu refugio seguro. Oremos juntos. Padre amado, gracias por tu palabra que hoy ha sido refugio, bálsamo y fuerza. Gracias por recordarnos que aun cuando todo alrededor se caiga, tú permaneces firme. Hoy te entregamos nuestros fracasos, nuestras heridas, nuestras dudas, todo aquello que se nos salió de las manos. No queremos seguir corriendo hacia refugios falsos, queremos correr solo a ti. Levántanos, Señor, restaura lo que se ha quebrado, sana lo que se ha herido, renueva nuestra fe, que podamos vivir con la certeza de que en ti hay propósito incluso en el dolor, que aun si todo falla, tu amor no falla, tu presencia no falla, tu gracia no falla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra ha tocado tu vida, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propio momento difícil. No sabes cuánta vida puede traer una palabra así al corazón de alguien más. Y nunca olvides, cuando todo falle, Dios sigue siendo tu refugio seguro.